La lluvia caía sin piedad sobre la ciudad aquella noche. Bajo un viejo puente, un joven muchacho de apenas 14 años abrazaba con fuerza a un perro callejero, temblando de frío, mientras los autos de lujo pasaban indiferentes a pocos metros. Sus zapatillas estaban empapadas, su ropa desgastada, pero en sus ojos brillaba una determinación feroz. No lo iba a abandonar, aunque eso significara dormir en la calle. Un teléfono sonaba insistentemente en su bolsillo. Era su padre, el poderoso empresario cuya fortuna iluminaba rascacielos enteros. El hijo miró la pantalla pero no contestó. Entre lágrimas, apretó aún más al animal contra su pecho, como si ese perro fuera lo único que le quedaba en el mundo. Y en cierto modo, lo era. En la mansión del otro lado de la ciudad, el millonario gritaba de rabia. No entendía cómo su único heredero podía haber renunciado a comodidades inimaginables, por un simple perro sin pedigrí, sucio y lleno de cicatrices. Para él era una ofensa, una traición, una vergüenza. Para el hijo, en cambio, era el inicio de su verdadera libertad. El perro, con la mirada humilde y agradecida, parecía comprender todo. Había encontrado un amigo, un protector, alguien que, a pesar de todo, lo eligió por encima del dinero. A cada relámpago que iluminaba la noche, el contraste era más claro. De un lado, la soledad del poder. Del otro, la pobreza con amor verdadero. Esa noche sería recordada para siempre como el instante en que el hijo del millonario eligió el frío de la calle, antes que el calor de una mansión sin corazón. Una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también la de su padre. En un rincón de la ciudad, la fortuna parecía tener un nombre: Alejandro de la Vega. Un hombre temido y respetado en los negocios, dueño de hoteles, cadenas de bancos y colecciones de autos de lujo que jamás llegaba a conducir. Su vida era un calendario de reuniones, viajes privados y contratos millonarios. Sin embargo, detrás de toda esa grandeza, se escondía una soledad que ni él mismo se atrevía a reconocer. Su hijo, Lucas, era el reflejo opuesto. Con apenas 14 años, buscaba en cada rincón un sentido distinto a la vida. No se sentía parte de ese mundo de riqueza infinita, de sonrisas fingidas y fiestas vacías. Lo que más deseaba era algo que no se podía comprar con dinero: un vínculo verdadero, y lo encontraría en el lugar menos esperado. Una tarde, mientras caminaba por las calles para escapar del sofocante ambiente de su hogar, Lucas escuchó un gemido débil. Allí, entre cajas de cartón, apareció un perro callejero, flaco, herido y con una mirada que hablaba más que 1000 palabras. Nadie lo quería, todos lo ignoraban. Pero para Lucas, ese instante fue una revelación. Se arrodilló, lo acarició, y sin darse cuenta, cambió el rumbo de su historia. El conflicto surgió cuando Alejandro descubrió la existencia de aquel perro en su mansión. Para el millonario era inaceptable, un animal sin raza, lleno de pulgas y cicatrices, que representaba suciedad y desorden. Para su hijo era su mejor amigo, alguien que había llenado un vacío que el dinero jamás pudo cubrir. Fue entonces cuando las tensiones comenzaron a crecer, y lo que parecía solo una diferencia de gustos se convirtió en una lucha entre dos mundos. El perro, sin saberlo, se transformó en el espejo donde ambos se verían reflejados, el hijo con su corazón puro y sediento de cariño, y el padre con sus miedos, prejuicios y un ego herido. Lo que nadie imaginaba era que este pequeño lazo, aparentemente insignificante, iba a poner en jaque todo un imperio. Y aquí comienza nuestra historia, un relato de amor, lealtad y sacrificio. Una historia que nos recuerda que no importa cuánto dinero tengas, si no hay un corazón dispuesto a compartirlo, el alma siempre estará vacía. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo este video, y cuando termines de verlo, comparte cuál es la mayor lección que esta historia deja para tu vida.
Los ventanales de la mansión de Alejandro de la Vega se alzaban como espejos gigantes que reflejaban la ciudad. Desde lo alto, el millonario contemplaba el horizonte iluminado por miles de luces artificiales. Para cualquiera, aquel paisaje sería el símbolo del éxito. Para él era simplemente rutina. El poder le había dado todo, menos lo que más necesitaba. Alejandro era un hombre calculador, acostumbrado a ver personas rendirse ante su influencia. Sus socios lo aplaudían, sus empleados lo obedecían, y la prensa lo veneraba como un ejemplo de éxito. Pero en la intimidad de su hogar, el eco de los pasillos vacíos lo perseguía. El silencio de la mansión era el precio que pagaba por su obsesión. Lucas, en cambio, habitaba en ese mismo palacio como un extraño. Su vida estaba rodeada de lujos que no pedía: ropa cara, juguetes importados, tecnología de última generación. Nada de eso lo hacía feliz. Sentía que vivía en una jaula de oro, prisionero de un apellido que lo definía sin dejarle elegir quién quería ser. Mientras su padre hablaba en videoconferencias con ministros y banqueros, él se refugiaba en su habitación, dibujando o leyendo historias de amistad y aventuras. A veces, miraba desde el balcón a los chicos que jugaban fútbol en la calle. Soñaba con estar allí, riendo, corriendo descalzo, ensuciándose sin miedo. Soñaba con una vida que nunca le fue permitida. Las cenas familiares eran una prueba de fuego. Alejandro hablaba de negocios, inversiones, del futuro del imperio. Lucas escuchaba en silencio, sin encontrar espacio para contar lo que sentía. Cuando intentaba hacerlo, su padre lo interrumpía con un gesto de desinterés. Entre ellos se alzaba un muro invisible, construido con años de distancia emocional. El millonario veía a su hijo como el heredero que debía continuar con el legado. No concebía la posibilidad de que Lucas pensara distinto. El mundo no perdona a los débiles, solía repetir. Pero esas palabras, que para Alejandro eran verdad absoluta, para su hijo eran cadenas que lo asfixiaban. En su soledad, Lucas buscaba consuelo en pequeñas escapadas a la ciudad. Caminaba sin rumbo, intentando descubrir lo que era sentirse libre. Esos momentos, lejos de la vigilancia de los guardaespaldas, eran su respiro. Allí encontraba personas reales, sonrisas sinceras, y una vida que parecía mucho más auténtica que la que lo esperaba en su mansión. La relación entre padre e hijo se hacía cada vez más distante. Alejandro no entendía por qué Lucas no valoraba lo que tenía. Millones de niños envidiarían tu vida, le decía, pero Lucas, con la voz quebrada, respondía: «Yo solo quiero ser feliz, papá. ¿Eso no vale más que el dinero?». Aquella frase quedó flotando en el aire como una herida abierta. Esa soledad compartida, aunque nunca confesada, marcaba el destino de ambos. Alejandro se hundía en el poder, convencido de que algún día su hijo entendería. Lucas se refugiaba en su mundo interior, esperando encontrar algo o alguien que le diera sentido a su existencia. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, muy pronto, un ser humilde, despreciado por todos, irrumpiría en sus vidas para cambiarlo todo. Y con su llegada, la distancia entre padre e hijo se pondría a prueba como nunca antes. Era una tarde gris, de esas en las que la ciudad parecía cargada de un silencio pesado. Lucas había escapado nuevamente de la mansión, buscando ese aire distinto que tanto anhelaba. Caminaba por calles estrechas, donde los edificios perdían el brillo de los rascacielos y el pavimento estaba agrietado. Allí, donde nadie lo reconocía como el hijo del millonario, podía sentirse un muchacho normal. De pronto un gemido suave lo detuvo. Provenía de un rincón oscuro, al lado de un contenedor de basura. Al acercarse, vio un perro delgado, cubierto de polvo y cicatrices. Tenía una oreja rota, una pata lastimada y la mirada más triste que Lucas había visto en su vida. Aquellos ojos, sin embargo, escondían una súplica silenciosa. «No me dejes».
El corazón del muchacho latió con fuerza. Se arrodilló, estiró la mano con cuidado y esperó. El animal dudó, retrocedió un poco, como si ya estuviera acostumbrado a golpes y desprecios. Pero después, con un movimiento tembloroso, apoyó el hocico sobre la palma de Lucas. Fue un contacto simple, pero suficiente para sellar algo invisible, el inicio de una amistad. «Tranquilo, amigo, no te voy a hacer daño», susurró Lucas mientras acariciaba su lomo huesudo. El perro cerró los ojos, como si aquellas palabras fueran la primera muestra de cariño que recibía en mucho tiempo. Durante minutos, el muchacho permaneció allí, olvidando por completo el mundo. No pensaba en su padre, ni en la mansión, ni en las expectativas que lo perseguían. Solo existían él y aquel perro, dos almas solitarias que parecían haberse encontrado en el momento exacto. Lucas sacó de su mochila un pedazo de pan que había guardado y lo ofreció al animal. El perro lo devoró con hambre desesperada, pero al terminar, en lugar de alejarse, se quedó mirándolo con gratitud. Su cola, aunque débil, se agitó apenas, como si quisiera decirle «Gracias por verme». Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que alguien lo necesitaba de verdad, no por su apellido, no por el dinero, sino por lo que él era. Ese perro no lo juzgaba, no le pedía nada más que compañía. Y en esa conexión tan pura, el hijo del millonario descubrió una emoción que nunca había experimentado: sentirse indispensable para alguien. El sol comenzaba a ocultarse cuando Lucas tomó una decisión impulsiva. Se levantó y, acariciando al perro, dijo en voz baja: «Vamos conmigo, no te voy a dejar aquí». El animal lo siguió, tambaleante pero confiado, como si entendiera que su vida estaba por cambiar. Caminaron juntos por las calles, uno con su mochila y otro con sus pasos torpes. La ciudad parecía distinta, menos fría, más humana. Lucas sonrió como hacía tiempo no lo hacía, mientras pensaba que quizá había encontrado al amigo que tanto había buscado. Lo que no sabía era que esa decisión, tan sencilla y tan noble, iba a desatar una tormenta en su casa. Una tormenta que pondría a prueba su lealtad, su valentía y la relación con su propio padre. La puerta de la mansión se abrió lentamente y Lucas entró con pasos sigilosos. El perro caminaba a su lado, con las orejas bajas y la mirada temerosa. Nunca había visto un lugar tan grande, tan brillante, tan ajeno. Sus uñas hacían un leve ruido en el suelo de mármol, y cada eco sonaba como un secreto a punto de descubrirse. Lucas lo llevó hasta su habitación. Allí, entre paredes llenas de pósters y una cama demasiado grande para un niño que siempre dormía solo, el perro encontró un rincón. El muchacho le puso una manta vieja en el suelo y una taza con agua. El animal bebió con desesperación y luego, con un suspiro profundo, se recostó, como si por fin hubiera hallado un refugio. Durante esa primera noche, Lucas no durmió. Se quedó observando cómo el perro descansaba, cómo respiraba con calma. A veces, el animal temblaba, como si recordara golpes o persecuciones pasadas. Entonces, el muchacho se acercaba, lo acariciaba suavemente y murmuraba: «Ya estás a salvo, amigo. Aquí nadie te va a lastimar». Al día siguiente, la rutina de la casa no tardó en notar la presencia del nuevo huésped. Una empleada abrió la puerta de la habitación y, al ver al perro, soltó un grito de susto. El animal, asustado, se escondió debajo de la cama. En cuestión de minutos, los rumores se extendieron. El hijo del señor de la Vega había traído un perro callejero a la mansión. Los primeros gestos de rechazo no tardaron en aparecer. Algunos sirvientes lo miraban con desagrado, otros torcían la boca con desprecio. Para ellos, aquel animal era un intruso, un estorbo que no encajaba en un lugar donde todo estaba calculado para ser perfecto. El contraste entre la suciedad de sus cicatrices y el lujo de los muebles era demasiado evidente. Lucas, sin embargo, no se dejó intimidar.
Pasaba horas con su nuevo amigo, al que decidió llamar Sombra, porque siempre lo seguía, pegado a sus pasos, como si temiera perderlo. Jugaban en el jardín, compartían trozos de comida y por las noches se quedaban juntos mirando por la ventana, en silencio, como dos almas que se entendían sin palabras. Ellos no lo entienden, pero yo sí, decía Lucas, acariciando el lomo de Sombra. Tú y yo somos iguales, ¿sabes? Ellos piensan que tenemos todo, pero en realidad no tenemos nada. El perro lo miraba con esos ojos llenos de ternura y tristeza, y Lucas sentía que le respondía sin hablar. Era como si Sombra también le confesara su historia de abandono, de hambre, de noches solitarias, dos mundos diferentes unidos por el mismo vacío. Pero el rechazo se transformó en tensión cuando los guardias de seguridad informaron al padre. Alejandro de la Vega aún no había visto al perro, pero la noticia llegó hasta él como una ofensa personal. ¿Cómo era posible que su hijo hubiera traído un animal de la calle a su impecable mansión? ¿Qué dirían sus socios si lo supieran? Mientras tanto, Lucas disfrutaba cada segundo con Sombra, ignorando la tormenta que se acercaba. Pero en el fondo, sabía que esa paz tenía los días contados, porque tarde o temprano, su padre descubriría la verdad. El eco de los pasos de Alejandro resonó con fuerza en el pasillo. El millonario regresaba de un viaje de negocios, agotado pero con el orgullo intacto. Su equipo lo seguía con carpetas, contratos y teléfonos en mano. Todo parecía rutinario, hasta que un ladrido rompió el silencio solemne de la mansión. Alejandro se detuvo en seco, frunció el ceño, incrédulo, caminó hacia el origen del sonido, y al abrir la puerta de la habitación de su hijo, la escena lo golpeó como una bofetada. Lucas, sonriendo como pocas veces lo hacía, acariciaba a un perro sucio, flaco y lleno de cicatrices que reposaba en la alfombra persa de miles de dólares. El silencio se volvió pesado. El perro, al notar la presencia del hombre, retrocedió asustado con la cola entre las patas. Lucas se levantó de inmediato, protegiéndolo con su propio cuerpo. «Papá, no le hagas nada. Él está conmigo». Los ojos de Alejandro se llenaron de furia. «¿Qué es esto, Lucas? ¿Has perdido la cabeza? Un animal callejero en mi casa. ¿Sabes lo que representa para nuestra imagen, para nuestra reputación?» «No me importa la reputación», respondió el niño temblando pero firme. «Me importa él. Se llama Sombra y no lo voy a abandonar». El millonario lo miró con incredulidad. Estaba acostumbrado a que todos se doblegaran ante sus palabras, pero su propio hijo le desafiaba con una convicción que jamás había visto. Para Alejandro, aquello era una falta de respeto. Para Lucas, era el acto más valiente de su vida. La discusión se encendió. Alejandro ordenó sacar al perro de inmediato. Lucas, entre lágrimas, se aferró a Sombra, que gemía confundido. «Si él se va, yo también me voy», gritó el muchacho. Esa frase atravesó al millonario como un puñal, pero su orgullo no le permitió ceder. «Tú no entiendes nada, hijo. La vida no se trata de perros callejeros ni de sentimientos baratos. Se trata de poder, de respeto. Ese animal no encaja en nuestro mundo». «Entonces no quiero tu mundo», susurró Lucas con una mezcla de rabia y dolor. El enfrentamiento terminó con un portazo. Alejandro, furioso, se encerró en su despacho, convencido de que el tiempo pondría a su hijo en razón. Lucas, en cambio, lloró abrazado a Sombra, jurando que nunca lo traicionaría. Esa noche padre e hijo durmieron separados no solo por paredes, sino por una distancia invisible que crecía con cada latido. Pero lo que Alejandro no imaginaba era que, poco a poco, aquel perro que tanto despreciaba iba a convertirse en la chispa que revelaría todo lo que él mismo había perdido. Y el verdadero conflicto apenas comenzaba. El amanecer llegó con un aire denso en la mansión. Alejandro no había salido de su despacho desde la discusión. Pasó la noche revisando contratos, fingiendo concentración.
pero en realidad la imagen de su hijo llorando, abrazado a ese perro, lo perseguía como una sombra incómoda. Mientras tanto, Lucas despertó con Sombra acurrucado a su lado, en el suelo. El animal lo miraba con esos ojos fieles que parecían decirle: «Estoy contigo, pase lo que pase». Lucas sonrió entre lágrimas y acarició su cabeza. En ese instante entendió algo. No podía fallarle. Durante los días siguientes, la tensión en la casa creció. Alejandro evitaba hablar con su hijo, y los empleados obedecían en silencio, aunque todos murmuraban que ese perro no duraría mucho allí. Pero contra todo pronóstico, Sombra se fue ganando un espacio. Esperaba a Lucas al pie de la cama cada mañana. Lo seguía por los jardines, y cuando el niño se sentía solo, él estaba siempre allí, inquebrantable. La lealtad del perro se volvió evidente una tarde en el patio trasero. Lucas tropezó jugando y cayó al suelo, golpeándose la rodilla. Antes de que un guardia pudiera acercarse, Sombra corrió a su lado, gruñendo protectivamente a cualquiera que intentara tocar al muchacho. No se calmó hasta que Lucas se levantó y lo acarició. Fue entonces cuando los trabajadores de la mansión entendieron. Ese animal tan despreciado había encontrado en el niño su razón de vivir. Pero Alejandro no lo aceptaba. Una noche, cansado de la situación, llamó a Lucas a su despacho. «Hijo, esto tiene que terminar. Te daré lo que quieras, el caballo más fino, un perro de raza, un viaje donde desees, pero ese callejero no puede seguir aquí». Lucas lo escuchó con el corazón encogido. Era la primera vez que su padre le ofrecía algo a cambio de ceder. Pero esa propuesta lo hirió más que las palabras de enojo. «Papá, no entiendes. No se trata de lo que me puedes dar. Se trata de lo que él me dio a mí», señaló a Sombra, que lo esperaba afuera de la oficina. «Él me dio amor sin pedirme nada». El silencio invadió el despacho. Alejandro apretó los puños, luchando contra una emoción que no quería aceptar. Lucas, en cambio, respiró hondo y pronunció las palabras que cambiarían todo. «Si tienes que elegir entre él y tu mundo, yo ya decidí. Me quedo con Sombra, aunque eso signifique perderlo todo». Esa decisión fue como un rayo en la vida del millonario. Por primera vez, comprendió que estaba a punto de perder a su hijo, no por falta de dinero, sino por no entender lo que realmente importaba. Sin embargo, Alejandro no estaba dispuesto a rendirse tan fácil. Y el destino pronto pondría a prueba esa lealtad en una situación mucho más dura de lo que Lucas jamás había imaginado. La noche cayó con un silencio inquietante sobre la mansión. Lucas dormía profundamente, con Sombra hecho un ovillo a los pies de su cama. De pronto, un ruido metálico rompió la calma. La ventana del pasillo se abrió a la fuerza. Un par de sombras se movieron sigilosamente dentro de la casa. Eran ladrones que habían planeado ese golpe por meses, convencidos de que en aquella mansión encontrarían tesoros imposibles de imaginar. Los guardias de seguridad tardaron en reaccionar, y mientras tanto, los intrusos avanzaban. Fue entonces cuando Sombra se levantó de golpe, con el instinto encendido. El perro olfateó el peligro y salió corriendo por el pasillo, ladrando con todas sus fuerzas. Los hombres, sorprendidos, intentaron apartarlo, pero Sombra se lanzó contra uno de ellos con una valentía feroz. Lucas despertó al escuchar el alboroto. Corrió hacia la puerta, y lo primero que vio fue a su amigo luchando contra desconocidos que lo golpeaban brutalmente para intentar alejarlo. «¡No! ¡Déjenlo!», gritó el muchacho, pero uno de los ladrones lo empujó contra la pared. El ruido alertó finalmente a los guardias, que llegaron disparando órdenes y encendiendo alarmas. Los ladrones huyeron por donde habían entrado, pero dejaron atrás la imagen más dolorosa que Lucas jamás había visto. Sombra, herido, sangrando por un corte en el costado, pero aún con la mirada fija en él, como diciendo: «Te protegí, aunque me costara todo». El corazón del niño se quebró.
Se arrodilló junto a su perro, acariciando su cabeza mientras las lágrimas caían sin control. «Aguanta, Sombra, por favor. No me dejes. Tú eres lo único que tengo». Cuando Alejandro llegó, lo primero que vio fue a su hijo llorando desesperado sobre el cuerpo ensangrentado del animal. El millonario quedó paralizado. Aquella escena le golpeó más fuerte que cualquier fracaso en los negocios. El perro que tanto despreciaba había hecho lo que él mismo nunca había logrado: dar la vida por proteger a Lucas. «Llamen a un veterinario ahora mismo», ordenó con una voz quebrada que sorprendió a todos. Las horas siguientes fueron una prueba de fuego. El equipo de emergencia atendió a Sombra en la misma mansión, mientras Lucas no se apartaba de su lado. Alejandro observaba desde la distancia, con un nudo en la garganta. En el fondo, una verdad incómoda lo atravesaba. Ese animal había mostrado más amor y lealtad por su hijo que él mismo en todos esos años. Cuando el veterinario finalmente aseguró que Sombra tenía posibilidades de sobrevivir, Lucas suspiró aliviado y abrazó a su perro con todas sus fuerzas. Alejandro, en silencio, se acercó y posó una mano temblorosa sobre el hombro de su hijo. No dijo nada, porque en ese momento entendió que las palabras no bastaban. Pero aunque el peligro había pasado, la herida más grande no era la del perro, sino la que ahora ardía en el corazón del millonario, y esa herida lo obligaría a enfrentarse no solo a la realidad de su hijo, sino también a la presión del mundo exterior, que pronto sabría lo ocurrido. La noticia corrió como fuego en pasto seco. Los periódicos y noticieros abrieron con titulares impactantes. El hijo del magnate Alejandro de la Vega defiende a un perro callejero durante intento de robo. Fotos del muchacho abrazando a Sombra, a un herido, circularon por redes sociales. En pocas horas, la imagen se volvió viral. La gente comenzó a comentar con admiración: «Ese niño tiene más corazón que todo el dinero del padre», decía una publicación compartida miles de veces. «Ese perro vale más que cualquier joya en esa mansión», afirmaba otra. La historia tocaba fibras profundas. Un muchacho rico que había elegido al amor antes que al lujo, y un perro callejero que se había sacrificado para protegerlo. En contraste, Alejandro sintió cómo su mundo se tambaleaba. La prensa lo buscaba para obtener declaraciones. Algunos lo acusaban de insensible, recordando cómo había intentado echar al perro. Otros lo comparaban con su hijo, destacando la diferencia abismal entre la frialdad del padre y la nobleza del muchacho. Su imagen pública, cuidadosamente construida durante años, estaba ahora bajo una tormenta de críticas. Dentro de la mansión, el ambiente era distinto. Empleados que antes despreciaban a Sombra, ahora lo trataban con respeto, incluso con ternura. Le llevaban comida especial, lo cuidaban mientras sanaba. El perro se había ganado un lugar que ni siquiera los lujos de aquella casa podían darle: el cariño genuino de todos. Lucas, aunque feliz por ver a su amigo recuperándose, sentía la presión que caía sobre su padre. No quería una guerra pública, pero tampoco estaba dispuesto a ocultar la verdad. «Papá», le dijo una tarde mirándolo a los ojos, «no importa lo que digan los demás. Lo que importa es lo que hagas ahora». Aquellas palabras golpearon a Alejandro con fuerza. Estaba acostumbrado a pensar en estrategias, en cifras, en reputación, pero su hijo lo invitaba a mirar más allá, a la acción, al cambio real. No se trataba de discursos ni de apariencias, sino de demostrar con hechos lo que de verdad importaba. Las semanas siguientes, las invitaciones a entrevistas y programas de televisión se multiplicaron. Todos querían escuchar la historia directamente del joven y su perro. Alejandro intentó rechazarlo, pero Lucas aceptó una. Frente a cámaras, el muchacho contó su verdad: cómo encontró a Sombra, cómo lo defendió, cómo él lo había salvado. Terminó diciendo: «El dinero no significa nada si no tienes a alguien que te quiera de verdad.
El público estalló en aplausos y el video se compartió millones de veces. Alejandro lo vio desde la primera fila, con el corazón desgarrado. Por primera vez en años, se sintió pequeño, vulnerable, pero también con una chispa de esperanza. Tal vez aún estaba a tiempo de cambiar. La presión social no solo lo señalaba, sino que también lo empujaba hacia una elección inevitable: seguir siendo el millonario frío que todos criticaban, o convertirse en un hombre capaz de aprender de su hijo y de un perro callejero. La decisión que estaba a punto de tomar no solo afectaría a su imagen, sino también al destino de su familia y al lugar de Sombra en sus vidas. El gran salón del hotel de la familia de la Vega estaba repleto. Empresarios, políticos y medios de comunicación esperaban escuchar al magnate, como tantas veces lo habían hecho. Pero esa noche, Alejandro no iba a hablar de inversiones ni de poder. El murmullo cesó cuando apareció en el escenario, con Lucas a su lado y Sombra ya recuperado, caminando lentamente entre los aplausos. La imagen era poderosa: el millonario, su hijo y el perro callejero que había conquistado al mundo. Alejandro tomó el micrófono, respiró profundo y miró al público. Por primera vez en años, su voz no sonó fría ni calculada. Hoy no vengo a hablarles de negocios, vengo a hablarles de lo que realmente significa ganar. Las cámaras se enfocaron en él. Alejandro bajó la mirada hacia Lucas, que acariciaba a Sombra, y continuó: Mi hijo me enseñó que no hay riqueza más grande que el amor y la lealtad. Y este perro, al que yo desprecié, me demostró que un corazón noble puede valer más que todo el oro del mundo. El salón estalló en aplausos. Algunos lo miraban incrédulos, otros conmovidos. Alejandro, sin embargo, no buscaba aprobación. Hablaba desde una verdad que lo había transformado. He decidido destinar parte de mi fortuna a crear un refugio para animales abandonados, porque cada uno de ellos merece la oportunidad de encontrar un hogar, como mi hijo encontró a Sombra. Lucas no pudo contener la emoción. Sus ojos brillaron y, sin importar la formalidad del evento, abrazó a su padre delante de todos. El millonario, conmovido, correspondió el abrazo con fuerza. Era un gesto sencillo, pero significaba el inicio de algo nuevo, una relación que nunca más volvería a ser la misma. La prensa capturó ese instante y las imágenes recorrieron el mundo. El millonario poderoso que alguna vez fue símbolo de frialdad, ahora se mostraba humano, vulnerable y lleno de esperanza. La gente lo aplaudía no por su dinero, sino por su cambio. Esa noche, al regresar a la mansión, Lucas y Alejandro caminaron juntos por el jardín. Sombra los seguía, moviendo la cola, feliz de verlos unidos. Alejandro puso la mano sobre el hombro de su hijo y murmuró: «Gracias por no rendirte conmigo, hijo. Tú y este perro me salvaron de mí mismo». El niño sonrió y por primera vez sintió que su padre lo escuchaba de verdad. No eran ya el millonario y el heredero, sino un padre y un hijo, unidos por la lealtad de un perro que jamás debió haber sido despreciado. Y así, en esa aparente contradicción, un magnate transformado por un callejero, nació la verdadera riqueza, el amor que no se compra, la amistad que no se rompe y la familia que contra todo decidió renacer. El sol iluminaba la mansión con un brillo distinto. Ya no era un lugar frío y vacío, sino un hogar donde se respiraba vida. Lucas jugaba en el jardín con Sombra, mientras Alejandro los observaba desde la terraza, con una sonrisa sincera que hacía años no aparecía en su rostro. No había contratos, no había reuniones, no había máscaras. Solo un padre, un hijo y un perro que habían encontrado en la lealtad la verdadera riqueza. Alejandro entendió que todo lo que había construido en su vida carecía de sentido si no podía compartirlo con amor. El poder lo había hecho grande, pero solo su hijo y ese perro callejero lograron hacerlo humano. El millonario que una vez quiso expulsar a Sombra de su mundo,
Ahora lo veía como el guardián de su familia y el puente que lo unió a Lucas. Y así quedó grabada la lección más valiosa de todas, que a veces la vida nos enfrenta a decisiones que parecen pequeñas, pero esconden la grandeza de transformar un destino. El hijo del millonario prefirió dormir en la calle antes que abandonar a su perro, y gracias a eso, su padre encontró el camino hacia su propio corazón. Y tú, después de ver esta historia, ¿qué lección llevas para tu vida? Escríbelo en los comentarios.